básicamente toda la región del periné, ¿cierto? Si estuviéramos analizando el periné masculino, que hace parte del trígono urogenital a nivel externo, pero a nivel interno me delimita la parte más anterior respecto a las estructuras internas de la pelvis. Y adicionalmente, ahorita que vayamos a ver el pene, vamos a ver que de allí se origina un ligamento, o tiene el origen o esa inserción proximal, un ligamento que es el ligamento suspensorio del pene. Entonces ahorita lo señalamos. ¿Como el del ovario? Así como el del clítoris, sería el homólogo del suspensorio del clítoris, que no se puede ver. El del ovario no, porque recuerden que el pene es el homólogo del clítoris en la mujer, porque son los órganos eréctiles, ¿cierto? El ovario sería el homólogo del testículo. Entonces siempre hablamos como de órganos homólogos. Entonces, sínfisis púbica. Tenemos entonces a nivel interno ya un espacio entre la vejiga y la sínfisis del pubis, que ¿cómo se llamaría? Pubovesical, ¿cierto? Suelen llamarle pubovesical más que todo. La vejiga. Aquí también se encuentran dos sacos. Aquí no le llamamos fondo de saco de Douglas, como sería el posterior, sino espacios más que todo, pero también le llaman saco. En algunos textos creo que en la neta también sale como fondo de saco, pero no el de Douglas, que el de Douglas es específico para la mujer. Ese espacio era... Espacio o receso o también saco pubovesical entre el pubis y la vejiga. Pubis. La vejiga la vamos a entrar a ver en detalle el próximo semestre, que ustedes vean renal, pero es importante que ustedes conozcan acá que se ve particularmente en este corte el músculo detrusor de la vejiga, y que en este corte pues apreciamos a toda la vejiga desde el lecho vesical y desde la llegada de los uréteres que vienen desde la porción abdominal. Aquí los vemos. ¿Nos pueden preguntar un uréter ahí, profe? No necesariamente, pero es para que no se vayan a confundir Pues, con otras estructuras, no crean que es una arteria, ya me la estaban confundiendo con una arteria testicular otra cosita, o con una arteria ovárica, entonces ¿cómo no. nos pueden preguntar el reproductor aquí masculino? O sea, es que ustedes saben, los músculos nos aprendíamos lo que es inserción, inervación y de dónde sale y así. Pero ya Función, inervación, acá hay músculos también del perineo masculino que vamos a ver, que es el isquiocavernoso y el bulbo esponjoso, también se pueden preguntar. Están en los dos perineos, el masculino y el femenino, pero lo preguntaríamos solamente en el masculino porque no tenemos perineo femenino. Pero lo que yo no quiero es que se confundan de que este es el uréter y me digan que es la arteria testicular o algo así por el estilo. ¿Por qué? Porque ellos tienen o la arteria ovárica, porque ellos tienen un descenso similar, ya que ellos tienen un origen abdominal, igual que el uréter, pero ahí lo vemos que se une o sale del riñón, en este caso el riñón izquierdo, y va a llegar ese lecho vesical a formar un trígono que será el trígono vesical. Entonces ahí lo estamos viendo cómo llega el del lado izquierdo y el del lado derecho también, el uréter izquierdo y el uréter derecho. Chepito por lo menos tiene una variación anatómica, él tiene dos uréteres, y creo que el cadáver de allá también tiene dos uréteres, entonces no se vayan a confundir, no es la arteria, ¿cierto? Yo les muestro ahorita dónde está la arteria testicular en este caso, o gonadal si la quieren llamar de general, pero como todos son masculinos le llamarían testicular. ¿Listo? Después nosotros vamos a encontrar justo a nivel posterior el recto, y entre la vejiga y el recto un espacio o el fondo de saco que llamaríamos recto vesical para el caso del hombre. En la mujer es diferente porque allí encontramos ese útero, y el útero está como en una posición de esta manera, el órgano, y comprime o está en una posición de anteversión y anteflexión respecto a la vejiga. Entonces el que colinda o la estructura que se encuentra adyacente al recto en el caso de la mujer es el útero y no la vejiga, por eso se llama recto uterino o también llamado fondo de saco de Douglas. Y ese en la mujer sí será muy necesario para el crecimiento cuando va aumentando o haciendo los cambios morfológicos del útero durante la gestación principalmente. Pero en el hombre aquí se llama recto vesical, ¿listo? Y lo más posterior que nosotros encontramos acá, miren, nuevamente es estructura ósea que corresponde al sacro y el coxis, sacro y coxis, estructuras sacrocoxígeas, ¿bien? Ya nosotros podemos decir entonces que la estructura a nivel pélvica, que sería la vejiga, se encuentra superior a otro órgano muy importante en el reproductor masculino, que es la próstata. Entonces, yo puedo ver la próstata desde este tipo de corte, y si yo tuviera el órgano completo, la estructura completa, que ella es un tejido fibroglandular, ella tiene una forma de nuez, se dice que
parece una forma de nuez. Ustedes van ahorita, si Richie nos saca ahorita las otras muestras, que ella puede tener dimensiones, ella tiene unas dimensiones propias, ¿cierto? Pero dependiendo de la edad, pues pueden ir cambiando. Lo que no se busca es que sus dimensiones sean tan agrandadas que la próstata tenga una hipertrofia prostática que puede ser benigna. Muy bien. La próstata. Está inferior a la vejiga. Algo muy importante que nos menciona sus compañeros es que ahorita vamos a ver cuáles son las partes de la uretra. En la uretra masculina es todo este canal, todo este camino que ustedes ven. Como pueden observar, es muy largo. ¿Aproximadamente cuánto creen que mide? 15. Aproximadamente entre 20 a 22 centímetros en promedio. Es muy largo, puede llegar incluso a medir casi la misma longitud de lo que mide un uréter. El uréter mide como 25 centímetros. En cambio, la mujer, la uretra mide únicamente 4 centímetros y ustedes la vieron ahí en la muestra. La uretra se puede presentar en las muestras que nos sacaron allá, Ricardo nos sacó. Entonces, la próstata, yo dije que era glandular porque también tiene una función de secreción importante a nivel de la uretra prostática. Primero vamos a señalar las partes de la uretra y luego hablamos un poquito más de la próstata. Entonces, la uretra, de pronto en la MUR, ustedes van a encontrar que la dividen en 4 porciones. La mayoría de textos la mencionan como 3. Hay una porción que llaman preprostática, que es como nada más de 1 centímetro aproximadamente o 0.5 centímetros. Vamos a señalarla como preprostática y la propia prostática, uretra prostática, que es la primera que señalan en la mayoría de textos. Entonces, apréndasela como prostática. Si la leen como 4, que es preprostática, pues es muy pequeña. Y es la que está en el límite entre la vejiga, en el esfínter interno de la uretra, la porción o segmento de la uretra prostática, uretra membranosa y finalmente la uretra peneana o también llamada esponjosa. Ya todo ese camino de la uretra va a terminar en un orificio. Perdón, entonces las 3 principales serían la prostática, membranosa y peneana o esponjosa, que es así se le puede llamar de las dos maneras. La preprostática, que sería la más proximal. Y terminamos en la uretra en un orificio que es el orificio uretral externo, que se encuentra a nivel de la expansión dilatada del pene, que es el glande, orificio uretral externo. En el hombre, la uretra comparte 2 salidas de fluidos muy importantes, que serán la orina, que viene de la vejiga, y el semen durante la eyaculación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dijimos que la próstata tenía una función glandular? ¿Qué produce la próstata? Una secreción lechosa. Muy bien, el líquido prostático, que aporta aproximadamente en el semen, si tenemos un semen del 100%, el semen no solamente son espermatozoides, el semen es un conglomerado de varios líquidos o de varias sustancias. Uno de ellos es el líquido prostático, que justamente lo va a producir la próstata y lo va a liberar en la uretra prostática. Entonces es aproximadamente el 20% del volumen total del semen, le proporciona el aspecto lechoso o blanquecino al semen y también le proporciona la densidad o la viscosidad que tiene el semen. ¿Listo? Entonces falta el 80% todavía. El lo alcalino es a nivel de la glándula seminal. Para ella, miren que aquí no se observa muy bien, ella se encuentra justo en la parte posterior y superior. Miren, posterior superior, acá está ligeramente atrofiada o casi no se ve muy bien por la manipulación. Veámosla rápidamente en la de allí para que no quede en el aire y ahorita que Ricardo nos traiga las muestras, la señalo. Miren aquí, que aquí se ve súper bonita. Perdón, no. ¿El qué, profe? La glándula seminal. Glándula seminal. Entonces nuevamente aquí nosotros tenemos vejiga, sínfisis del pubis anterior, próstata y la glándula seminal, que se encuentra postero superior a la próstata. ¿Listo? Y aquí se ve algo muy bonito. Primero, pues ya habíamos mencionado cuál es la importancia de ese líquido lechoso que produce la próstata, pero vimos que solamente era el 20%. Resulta que la glándula seminal, que se encuentra ahí adyacente a la próstata, ella tiene un líquido y ya no le llamamos vesícula seminal, ¿no? Porque en los textos aún está como vesícula, pero las vesículas solo almacenan. La glándula produce, entonces por eso le llamamos glándula seminal. Ella produce ¿qué? El líquido seminal, no el preseminal, sino el seminal. ¿Ese líquido seminal tiene espermatozoides?
No, ¿por qué? No, porque vienen de... Porque si apenas se está produciendo el líquido seminal. El líquido seminal es un líquido alcalino, lo mencionó su compañero, rico en fructosa, ¿cierto? Y le va a proveer a los espermatozoides con los que luego se va a unir energía suficiente para poder realizar su trayecto a lo largo de toda la uretra, luego en la vagina y llegar hasta el útero en caso de que vaya a fecundar allá un ovocito. ¿Listo? Entonces ustedes ven que aquí hay unas estructuras importantes. Lo primero es que observamos Esa sería uretra prostática. un momento, no, Ah, miren, ok. esta es la uretra prostática. ok, Esa es la ok, ok. próstata, entonces vamos a Si esta es la próstata, la uretra prostática es la que voy a señalar de blanco. Ok, ok. Entonces, ¿qué será esto? Conducto eyaculador. Es el conducto eyaculador. Muy bien, voy a señalarlo aquí de rojo para que se vea bonito. rojo, conducto eyaculador. El conducto eyaculador está formado por dos uniones o la confluencia de dos conductos, valga la redundancia, Deferente. del conducto deferente Que ahí ya vienen y el espermatozoides. conducto de la glándula seminal. Seminal. Entonces, el conducto deferente, él sí trae los espermatozoides. Y en el conducto eyaculador yo tengo espermatozoides más el líquido seminal. Y eso se va a desembocar en qué uretra. En la uretra membranosa sería. En ¿O la uretra prostática. prostática, para todavía. unirse con el líquido prostático. Claro. En el momento en que ya ingresamos a la uretra membranosa, ya está la unión de aproximadamente el 90% del volumen total del semen. ¿Qué tiene ahí? Tiene líquido prostático, líquido seminal y los espermatozoides que vienen del conducto deferente. Falta. El 10% se dice que es, miren que aquí ya estamos en la uretra membranosa. Voy a señalar aquí otra vez cuando retiramos esto. Señalamos aquí ya la peneana o la esponjosa. Y justo aquí, donde con nosotros encontramos la uretra membranosa, allá hay un músculo que se llama transverso profundo del periné, o también llamado TPP. Transverso profundo del periné o TPP es un músculo que hace parte cuando se contrae de la estabilidad de el pene cuando se mantiene erecto durante la relación sexual y también durante la eyaculación. Entonces, aquí a nivel de la uretra membranosa, y aquí no se alcanza a apreciar, chicos, porque se dice que es una glándula que tiene forma de chícharo o forma de uva o ¿Arveja? forma de arveja. Chícharo es arveja. Ajá. ¿Qué se encuentra? Chícharo como en Estados Unidos, Sí. me llaman chícharos. ¿Qué se encontraría justo a nivel de ese músculo, a nivel de la uretra membranosa? Es una glándula que antes le llamaban Cooper, hoy en día le llaman ¿cómo? Profe, no sé. Glándula bulbouretral. Glándula bulbouretral. ¿De dónde está? Está justo adyacente al TPP. Yo no la preguntaría acá, eso es más teórico porque acá no se observa. Es una glándula muy pequeña y ahí no se observa. Esa es la que produce No. el líquido preseminal. Y ella es la que produce el líquido preseminal. ¿Para qué sirve ese líquido preseminal? Para dos cosas. Lubricar durante la excitación previa al coito y va a lubricar toda la uretra peneana. Ajá. Y también la limpia. ¿De qué la limpia? De todo ese ácido que tiene La orina. la orina. Y la limpia y barre todo esa, digamos, como con ese líquido va barriendo y limpiando la uretra. ¿Consta? Entonces pasemos otra vez al otro donde estamos. Bueno, nos estamos trasladando a otro cadáver. Chicos, ahí está el profe. Sí, acá. Ahí sí estaría El TPP. Transverso profundo. Ahí no está el músculo TTP, profe. Sí, es el que estoy diciendo. ¿Por qué se llama glándula bulbouretral? Bulbo, porque ese es el bulbo del pene, que es a nivel de la porción dilatada del pene y en la porción proximal. Y uretral, porque va a desembocar a nivel de la uretra esponjosa. Es bulbouretral. Ya eso desemboca, ¿es en la esponjosa? En la membranosa, en la membranosa. Ya la que va a limpiar es toda la peneana. Bien. Pasamos a la uretra esponjosa o uretra peneana, que es toda esta que termina, como ya hemos mencionado, en el orificio uretral externo u orificio externo de la uretra. ¿Listo? Antes de continuar, yo acá les había señalado el esfínter interno de la uretra. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Ese es el esfínter, que sería
cerrar la uretra para que no- La uretra se cierra el esfínter para evitar la salida de la salida de orina durante la eyaculación y evitar el flujo retrógrado del semen o del líquido que se está formando en ese momento hacia la vejiga. Entonces ella se abre para permitir la salida de orina, eso es involuntario, ¿cierto? Y se cierra cuando hay eyaculación. el esfínter será Interno de la uretra. El que nosotros podemos controlar es el externo y él se ubica también justo a nivel del TPP, pero ahí no lo señalaría. entonces sería por acción simpática, ¿cierto? Por acción simpática se abre y se cierra. Se cierra. Se cierra. El esfínter para- Exactamente. Y el detrusor es, El detrusor es por acción parasimpática. y es lo que hace es relajar la vejiga para que No, se contrae para relajar la vejiga, para poder permitir la salida de la orina. Por eso es parasimpático, la relajación. Ya pasamos entonces al pene y vamos a enseñar las partes del pene. ¿Listo? Tenemos la raíz del pene, que es la parte fija, el cuerpo, y miren que acá tenemos dos caras, ¿no? Toda es la cara ¿qué? ¿Anterior o dorsal? es dorsal. Dorsal, porque la posición anatómica del pene es el pene erecto, entonces toda esta sería la parte ventral y esta la cara dorsal. Y la encontramos fácil porque allí vemos también un paquete neurovascular, que es el paquete neurovascular dorsal del pene. Arteria dorsal del pene, vena dorsal profunda y nervio dorsal del pene. Allí está también. Y tenemos el glande, que es la porción dilatada y en el extremo distal del pene. Es continuación. El glande. Ya vamos a ver lo de los cuerpos esponjosos aquí en este corte. Entonces, del glande, ¿qué podemos decir a nivel externo? Tiene unas partes. Cuello, corona. Tiene un cuello donde hay un surco que también llamamos surco balano prepucial. Banano. Surco, banano no, balano prepucial. Escuché banano. Banano no, balano prepucial. O balano. O el cuello del glande. La corona, que es como esta expansión o esa porción dilatada del glande, la corona del glande. ¿Mm? En ese surco balano prepucial o el cuello es donde se produce el esmegma. ¿Qué es el esmegma? ¿Qué es el esmegma? Es que da tarea buscar qué es el esmegma y por qué se produce ahí y cuáles son las células que están ahí produciendo. Que antiguamente le llamaban las de Tyson. Entonces, ¿cuáles son las células que producen el esmegma y qué es el esmegma? Corona del glande. Y luego tenemos todo el glande propiamente dicho. ¿Listo? Hay una capa que recubre a todo el pene, que es el prepucio. Y que no solamente recubre el cuerpo, sino también al glande. El prepucio es retráctil, él se permite retraer para poder hacer limpieza a nivel de ese cuello del glande y exponer a la cabeza del glande. Pero cuando hay patologías ocasionadas por una incapacidad para retraer el prepucio, se conoce como una fimosis o la parafimosis. En ese caso, ¿qué podría presentar el paciente? Dolor, ardor, incluso sangrado, ¿cierto? Por la incapacidad de retraer el prepucio. En ese orden de ideas, pues podría llegar incluso a pensarse en una circuncisión, que es el retiro a nivel distal y la exposición del glande, dado que tienen que cortar prepucio. Eso se llama circuncisión, que lo hacen también como un ritual, ¿no? Los judíos, los pacientes cuando son niños, los judíos les retiran allá, le hacen la circuncisión para que quede el glande expuesto. El glande es el órgano más sensible que hace parte del pene en el hombre. Por eso es como si fuera el homólogo del clítoris, que es el que mayor sensibilidad y erección tiene. Vamos a ver. Pero no hay una operación que todos los hombres tienen que hacer como para abrir algo, no sé, en el pene. Eso cuando son niños y se lo comienzan a... Eso es decir cuando que pelar, todos ¿o? los hombres se tienen que hacer, no. Que esto lo realizan cuando hay indicaciones médicas, que es la circuncisión. Y es fimosis o parafimosis lo que está ocurriendo allí. ¿Listo? Voy a señalarles aquí dos cositas, voy a tomar el y ya vuelvo, ¿listo? Que no estoy como mareando ligeramente. Entonces miren acá hay un corte de qué tipo. Ay, Este es el sagital, pero Sí, acá es que hay transversal. transversal, listo. En ese corte transversal ustedes pueden ver unos cuerpos que les voy a señalar acá ay, cavernoso y una... y otro. Identifíqueme cuál es el cavernoso y cuál es el esponjoso, listo. El amarillo esponjoso y el rojo cavernoso.
Muy bien. El morado o rosado ese que ya está dañando ahí es el cavernoso. Los cavernosos son dorsales, ¿cierto? Mientras que el esponjoso es uno solo y está anterior. Aquí lo mismo. Y el esponjoso está atravesado por la uretra esponjosa, entonces es fácil ubicar. Listo. Ya ven, vayan repasando lo que está señalando.